El abogado Jorge Peñafiel, él es legislador electo de Movimiento Construye. Para conocer detalles de lo que se espera en esta jornada, abogado, muy buenos días, asambleísta. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a nuestro segmento a fondo de Gama Noticias Matinal. Estábamos conversando minutos antes de salir al aire y me comentaba que es realmente para usted un inicio dentro de la Asamblea Nacional. Antes no había ocupado una curul dentro de la misma. ¿Cuáles son sus expectativas? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Valeria, un placer estar aquí, un saludo a todo el pueblo ecuatoriano. La democracia regresa, el país retoma un poder del Estado que ha venido primero siendo un mal ejemplo para el país, pero el día de hoy, luego de una muerte cruzada, retomamos una nueva asamblea. Se viene un nuevo periodo, un nuevo momento para la política ecuatoriana. Nosotros vemos que esta asamblea va a marcar la diferencia con las anteriores, porque esta asamblea desde ya está conformada por mayores profesionales, está conformada con la presencia femenina más grande de toda la historia de las asambleas nacionales. Vemos que con este nuevo momento político la asamblea tiene un reto gigantesco, que es darle soluciones al país. Abogado, y es que sin duda en un año y medio ustedes tendrán el gran reto de tratar de limpiar una imagen desgastada que tiene la Asamblea Nacional en estos momentos en el país. Sí, sin duda alguna, vemos con ese reto con mucho ahínco, mucha concentración nuestra. Vamos a hacer el mayor esfuerzo como asambleístas para darle esa esperanza al país, ese nuevo momento y que esos jóvenes no se vayan del país, que esos jóvenes se queden aquí como una fuerza de trabajo, invirtiéndole toda su concentración, su fuerza, y esa labor la tenemos los políticos, y en la Asamblea Nacional, al menos desde la óptica del Movimiento Construye, vamos a invertirle todo lo necesario para que ese sea el objetivo fundamental. Ahora, abogado, ya hablando en sí dentro de lo que será la conformación de la Asamblea Nacional y sus autoridades, una vez que se ha confirmado el acuerdo entre el Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana y ADN precisamente para la conformación de las nuevas autoridades, ¿cómo queda el Movimiento Construye? Muy pertinente tu pregunta, mi querida Valeria. Efectivamente, el Movimiento Construye va a ser minoría en este periodo. Nosotros nos hemos ya resuelto no conformar esta mayoría que se ha hecho. Esta mayoría, al estar la Revolución Ciudadana, lamentablemente no vamos a poder compartirla. Entonces, ¿no intentaron por ningún medio ser parte de esta mayoría? Hemos llegado a ciertas conversaciones, hemos llegado a ciertos acuerdos, pero la mayoría no vamos a conformar. Nosotros somos oposición a esa mala política, nosotros somos oposición a eso que viene representando el correísmo desde hace algunos años. El autoritarismo, la falta de democracia, los proyectos individuales no son parte de nuestra agenda. Nosotros lo hemos dicho, el Movimiento Construye coincidirá en lo positivo, atenderá lo que necesita el país, nuestros votos estarán allí para eso que requiere el país, pero no estarán allí para la impunidad, no estarán allí para darle marco ni espacio al poder absoluto. Y eso lo hemos dicho y lo vamos a practicar. Debido a este acuerdo con la Revolución Ciudadana que ha llegado el gobierno nacional para conformar las nuevas autoridades, ¿ustedes se convertirán en un bloque de oposición para el gobierno nacional? Nosotros no seremos oposición al gobierno nacional, querida Valeria. Nosotros vamos a hacer oposición a la mala política, a lo que no nos gusta, a lo que apesta de la política. Y eso pasa necesariamente por identificar quiénes son los representantes de estos sectores. Y lo hemos dicho claramente y lo repetimos el día de hoy. Nosotros somos oposición al desempleo, nosotros somos oposición a la falta de oportunidades, nosotros somos oposición a las mafias. Y eso vamos a expresarlo en la Asamblea Nacional, porque ese fue el voto que nos dio el pueblo ecuatoriano, esa es la representación que tenemos del pueblo ecuatoriano y la vamos a ejecutar en la Asamblea Nacional a lo público, a lo externo y a lo interno. Y eso es una responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿En qué comisiones tal vez estarían interesados dentro del Movimiento Construye participar en la Asamblea Nacional? Bueno, nuestros perfiles nos dan para
todas las comisiones realmente. Tenemos de nuestros 18 asambleístas que conformamos la bancada, tenemos perfiles desde médicos, abogados, tenemos profesionales de todas las ramas. Creemos que somos y debemos formar parte de las comisiones de acuerdo a esos perfiles. Y el perfil, esa es nuestra propuesta a la Asamblea Nacional, a los demás legisladores, de que aquí en el Movimiento Construye tenemos esos perfiles necesarios para cada una de las comisiones que ya están dispuestas. Pero al no ser parte de esta mayoría, ¿ustedes tendrían la posibilidad de entrar a las comisiones que les interesen? Yo creo que los perfiles que tenemos definitivamente nos van a permitir formar parte de estas comisiones. Se lo ha propuesto ya a la mayoría, efectivamente. Esperamos que ellos efectivamente tomen esa decisión necesaria de identificar lo profesional, lo técnico y no ir únicamente por lo político. Más allá de los intereses políticos. ¿Cuáles son esas prioridades con las que inicia este nuevo periodo legislativo el Movimiento Construye? Las expectativas son que la democracia regrese, querida Valeria. Tenemos la obligación de darles respuestas al país, respuestas a ese maestro, respuestas a ese estudiante, a ese joven que todavía nos está esperando. Y tenemos esa responsabilidad, no repetir lo malo, hacer lo bueno, efectivamente darle soluciones verdaderas a la ciudadanía, en seguridad, que es la prioridad número 1 del país, en empleo, que es el interés número 2 de la ciudadanía, y en ese sentido trabajar a nivel transversal con todas las entidades del Estado para poder coadyuvar al mejoramiento de las condiciones de vida del país y que nuestros jóvenes, como te decía, prefieran quedarse a irse del país. Ustedes están claros en que la creación de leyes que aporten a la seguridad, por ejemplo, de nuestro país es primordial. ¿Estaría dentro de la agenda legislativa con la que arranque el Movimiento Construye dentro de la Asamblea Nacional? Sí, sin duda alguna, uno de las mayores y más importantes propuestas que hemos hecho a la ciudadanía en campaña, y hoy día la ratificamos ya en la Asamblea Nacional, es la reforma a la Ley de Extinción de Dominio, que es precisamente una herramienta jurídica que va a permitir a la autoridad pública poder ejercer ese poder para poder desestructurar las bandas golpeándoles donde más les duele, que es en el bolsillo, quitándoles, retirándoles del patrimonio, extinguiéndoles su dominio y devolviéndoselo al Estado para esas escuelas, para invertir en ese empleo que requiere el país y que nuevamente estemos y mejoremos las condiciones de vida de cada uno de los ciudadanos. Sin duda, para el Movimiento Construye, esto también se convierte en una bandera de lucha precisamente por defender la causa de Fernando Villavicencio, uno de los delitos más graves que ha conmocionado a la historia del Ecuador. Sin duda alguna, creemos que la conformación de la comisión multipartidista que investigue políticamente el asesinato de Fernando Villavicencio es una prioridad no solo para el Movimiento Construye, es una prioridad para el país. El país requiere darle la verdad sobre lo que sucedió en el asesinato, quienes políticamente les interesaba y les beneficiaba el asesinato de Fernando, y finalmente a quienes les beneficiaba su ausencia, no solo en las elecciones, sino en el futuro de este país. Porque sin Fernando Villavicencio, ya lo hemos visto en estos pocos meses, se acabaron las denuncias. Y eso vamos a investigar con profundidad, vamos a investigar con mucha concentración y sobre todo recordarle a la ciudadanía que el Movimiento Construye sabe a lo que va y lo va a cumplir. Asambleísta, ¿qué va a pasar con el asambleísta electo Patricio Carrillo? ¿Podrá posicionarse el día de hoy frente al impedimento que existe en el Ministerio de Trabajo? Ese es un tema que también lo hemos mencionado. Definitivamente en el criterio del Movimiento Construye, Patricio ya ha superado todas las barreras jurídicas que requiere. Definitivamente el Tribunal Contencioso Electoral ya lo dijo en una sentencia ejecutoriada. El Consejo Nacional Electoral ya lo dijo también en una resolución. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en casos similares y ha dado la razón a la óptica que tiene el Movimiento Construye y Patricio Carrillo. Depende de lo político en este momento, estimada Valeria, y estamos expectantes de que la Asamblea cumpla con la norma, cumpla con las condiciones jurídicas.
Ya para información de la ciudadanía, ya para ir finalizando, asambleísta, ¿cuál es la agenda que se cumplirá ya desde el día de hoy dentro de la Asamblea Nacional? Bueno, es una sesión larga. Entendemos que se tomará votación sobre las autoridades de la Asamblea Nacional. Esperamos que las cuestiones políticas se vayan resolviendo hasta el mismo momento de la Asamblea. Siempre hay ese espacio de, digamos, de espera, ese marco de espera hasta tomar las decisiones en la votación, porque la votación finalmente de los legisladores es la que va a marcar quién es el futuro presidente de la Asamblea, quiénes son los vicepresidentes y sobre todo la conformación del Consejo de la Legislatura. Muy bien, asambleísta, queremos desearle éxitos en sus funciones y agradecemos también su presencia